Hola amigas y amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo que lleva por título Carta a los Efesios. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Destinatarios. Sabemos por los hechos de los apóstoles que San Pablo, al final de su segundo viaje apostólico y también al final del tercero, estuvo en la ciudad de Éfeso, una de las más florecientes e importantes del Asia Menor, y que fundó aquella iglesia, obrando allí muchos milagros y poniendo al frente de ella como obispo a su discípulo Timoteo. Mas no concuerdan hoy todos los comentaristas en que fuera dirigida de hecho esta carta a los de Éfeso. Se dan tres opiniones. La primera, la opinión general de los autores antiguos y aún de los modernos, es que se dirige a los de Éfeso por el título y porque así lo afirman San Ireneo, el fragmento muratoriano, San Clemente de Alejandría, Tertuliano y otros. Segunda opinión. Esta la propuso en un principio Marción, y es que fue dirigida a los laodicenses. A los laodicenses. Y que esta es la carta a que se refiere San Pablo y las razones son: 1. Porque el título falta en dos importantes códices, el Vaticano y el y el sinaítico. Segundo, porque según afirman Orígenes, San Basilio y San Jerónimo, no estaba esta expresión en otros códices que ellos consultaron. Y tercero, porque faltan en la carta las referencias personales y saludos de la conclusión tan característicos del apóstol. Tercera opinión es que esta carta no fue dirigida a una comunidad particular, sino que es una carta circular o encíclica
dirigida a todas las iglesias, pues basta suprimir este inciso en Efeso, que falta en importantes códices, y así lo reconocen varios santos padres. Y entonces tenemos Pablo a todos los santos y fieles en Cristo Jesús. Y como por otra parte faltan saludos y no se nombra a nadie en particular, resulta la forma propia de una encíclica. Repito. De una encíclica. Esta tercera opinión es seguida hoy por muchos, pero como todas las cartas de San Pablo son en realidad verdaderas encíclicas, y en una 16 particularidad particulariza al decir, habiendo oído hablar de nuestra fe, parece ser se dirige a una iglesia determinada y conocida, y como todos los códices griegos, a excepción del B y el S, y todas las versiones y la mayoría de los santos padres a partir de San Ireneo sostienen que fue dirigida a los de Efeso, síguese que pudo ser carta circular, pero sin excluir a los de Efeso. Ahora vamos con el autor. La carta a los Efesios, toda la traición la atribuye al apóstol San Pablo. Entre los testimonios tenemos los de San Ireneo, el fragmento el fragmento muratoriano, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, etc., y los de los herejes, Marcién, Basilides y otros. Sin embargo, en el siglo XIX, a pesar de ser tan claros los criterios externos, o sea, las pruebas de tradición en pro de la autenticidad paulina de esta carta, los racionalistas se han atrevido a negarlo fundándose en
repito, fundándose en criterios meramente internos sacados del vocabulario, del estilo y de la doctrina, más para responder a estas objeciones de orden filológico y estilístico. Basta conceder a San Pablo, escritor, una legítima variedad y libertad de expresión. Su doctrina en esta carta no contradice a la que exponen otras, sino que la desenvuelve y complementa. Fecha y lugar de composición. Esta carta es una de las llamadas de la cautividad y fue escrita por San Pablo durante su prisión por Jesucristo y, según la opinión tradicional seguida por la mayoría de los exegetas católicos y aun por acatólicos, fue escrita en Roma hacia el fin de su cautividad sobre los años 62 o 63. Finalidad y contenido de esta carta. Llevado San Pablo de su gran celo por las almas, sin poder precisar ocasión alguna de esta carta en concreto, podemos decir que su finalidad al escribirla no fue otra que dar a conocer el gran misterio de la redención de Cristo, el cual es piedra angular o fundamento de todo edificio espiritual, con lo cual deben estar todos conectados, pues él es la cabeza de la Iglesia, la cual es el cuerpo suyo. El contenido, pues, de esta carta es comprende dos partes. La primera es dogmática. En esta parte, San Pablo enseña que todos judíos y paganos, sin distinción de raza ni de religión, están llamados a unirse en Cristo para formar un solo cuerpo, que es la Iglesia, unión decretada por el Padre, merecida por la redención de Cristo, obrada eficazmente por el Espíritu Santo. Esta incorporación al Cristo de los judíos y de los gentiles, realizada en la Iglesia, es el misterio que Pablo tiene la misión de predicar. La segunda parte es moral y tiene como fin promover esta unión con Cristo por los preceptos generales que miran especialmente a la unidad y la santidad de los fieles en la Iglesia y de los preceptos particulares concernientes a la vida doméstica. El matrimonio es objeto de un desenvolvimiento especial. La carta termina con una exhortación a ser revestidos de la armadura de Dios para poder vencer las asechanzas del diablo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo de la carta a los Efesios. Ahora vamos con el contenido de dicha carta.
Salutación del apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso, a vosotros la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el misterio de Cristo, bendición y elección divina, filiación y predestinación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en los cielos nos bendijo en Cristo con toda suerte de bendiciones espirituales, por cuanto nos eligió en él antes del comienzo del mundo para que fuésemos santos e inmaculados ante él, predestinándonos por amor a la adopción de hijos suyos por Jesucristo en él mismo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la que nos hizo gratos en el amado. Redención por Cristo y recapitulación en él, en el cual tenemos por su sangre la redención, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual sobreabundantemente derramó sobre nosotros con toda sabiduría y prudencia, haciéndonos conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en él, en la economía de la plenitud de los tiempos, al recapitular todas las cosas en Cristo, las de los cielos y las de la tierra, juicios y gentiles construidos herederos, en el cual también hemos sido hechos herederos predestinados según el designio del que todo lo hace conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, los que antes habíamos esperado en Cristo, seamos alabanza de su gloria, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el que habiendo asimismo creído, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es prenda de nuestra herencia, para el rescate de la posesión que él se adquirió para alabanza de su gloria. El misterio anunciado en Cristo es realizado en su iglesia. Por esto, igualmente, yo, habiéndome informado de vuestra fe en el Señor Jesús y el amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y revelación en el pleno conocimiento de él, para que, iluminados los ojos de vuestro corazón, conozcáis cuál es la esperanza de su llamada, cuál la riqueza de la gloria de su herencia otorgada a los santos, y cuál la excelsa grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, según la fuerza de su poderosa virtud, la que ejerció en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su derecha en los cielos, por encima de todo principado y potestad y virtud y dominación y de todo nombre nombrado, no solo en este siglo, sino también en el futuro. Y además todo lo sometió a sus pies y lo constituyó a él como cabeza sobre todas las cosas de la Iglesia, la cual es el cuerpo de él, la plenitud del que lo llena todo en todos. Los cristianos incorporados a Cristo por su misericordia. Dios también os vivificó a vosotros que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, en los cuales en otro tiempo anduvisteis según el espíritu secular de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en todos los hijos de la incredulidad,
en medio de los cuales también nosotros todos vivimos en otro tiempo, envueltos por las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo sus apetitos carnales y depravados pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, siendo rico en misericordia por causa de su mucho amor con que nos amó, cuando estábamos nosotros muertos por el pecado, nos vivificó juntamente con Cristo, pues por gracia habéis sido salvados, y nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los cielos en Cristo Jesús, para manifestar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Habéis sido en defecto gratuitamente salvados por la fe, y esto no por vosotros, el don es de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque de Él somos hechura, creados en Cristo Jesús por obras buenas, las cuales Dios preparó de antemano a fin de que caminásemos en ellas. Unión e igualdad de judíos y gentiles en Cristo, por lo cual acordaos de que en un tiempo vosotros, los gentiles, en carne, los llamados incircuncisos, por los de la llamada circuncisión, hecha en carne por obra de mano, acordaos de que estabais en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas, sin esperanza de la promesa y sin Dios en el mundo. Mientras que ahora en Cristo vosotros, que en un tiempo estuvisteis lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Él, en efecto, es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno, derribando el muro medianero de separación, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos formulados en decretos, para crear de los dos en sí mismo un solo hombre nuevo, haciendo la paz y reconciliar a ambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad, y con su venida anunció la paz a vosotros los que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por él los unos y los otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu, de tal suerte que ya no sois extranjeros y huéspedes, sino que sois ciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, en el cual el edificio entero bien trabado se alza para formar un templo santo en el Señor, en el cual también vosotros sois coedificados mediante el Espíritu Santo para ser la habitación de Dios. El misterio anunciado por Pablo. Por esto es por lo que yo, Pablo, estoy prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros los gentiles, porque habéis ciertamente venido a conocer cómo Dios me ha dispensado la gracia del apostolado, la que me ha confiado en favor vuestro, cuando por medio de una revelación me fue dado a conocer el misterio, como expuse antes brevemente. Así que leyéndome podéis comprender el conocimiento que yo tengo del misterio de Cristo. Tal misterio en las generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus apóstoles y a los profetas por medio del Espíritu. Este misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y participantes del Evangelio, del cual yo he sido hecho ministro por un don de la gracia de Dios que me ha sido concedida según la eficacia de su poder.
a mi inferior, al último de todos los cristianos, me fue dada esta gracia de evangelizar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo y esclarecer a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde todos los siglos en Dios, el Creador de todas las cosas, para que sea dado a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en lo alto de los cielos la incalculable sabiduría de Dios, según el plan eterno que realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la franca seguridad y confiado acceso a Él por la fe. Por eso os pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, ya que ellas son vuestra gloria, himno de alabanza. Por estas razones dobló mis rodillas ante el Padre, del cual toma nombre toda la paternidad en los cielos y sobre la tierra, para que os conceda conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos poderosamente por su Espíritu en lo que mira al hombre interior, y que Cristo habite en vuestros corazones por la fe, para que, arraigados y fundamentados en la caridad, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y además la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepuja todo conocimiento, a fin de que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Dexología solemne. A aquel pues que es poderoso para hacer sobreabundantemente más de lo que pedimos o pensamos, en virtud del poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús durante todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Normas de vida cristiana. Exhortación a la unidad. Yo pues, que estoy prisionero por la causa del Señor, os exhorto a que caminéis de una manera digna de la Repito, amigas y amigos, y corrijo. Aquí caminéis de una manera digna de la... hay una letra que está medio borrada, que no veo bien si es una E o una O. Entonces puede ser de la becación o de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros con caridad, siendo solícitos por conservar la unidad con el vínculo de la paz, pues no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como igualmente una esperanza a la que habéis sido llamados por vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Diversidad de dones, mas a cada uno de nosotros ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por esto dice la Escritura: subiendo a lo alto, llevo consigo una multitud de cautivos, y dio dones a los hombres, que otra cosa significa la subida, sino que también descendió primeramente a la parte más profunda de la tierra. El mismo que había descendido es el mismo que había subido a lo más alto del cielo, para que se cumpliesen todas las cosas. Él a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas y a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar a los cristianos en la obra de su ministerio y en la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y al conocimiento completo del Hijo de Dios, y a constituir el estado del hombre perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, para que de ninguna manera seamos niños vacilantes y nos dejemos arrastrar por ningún viento de doctrina al capricho de los hombres por la astucia que nos induce a la maquinación del error. Antes, al contrario, aleccionados en la verdad, crezcamos en el amor de todas las cosas hacia el que es la cabeza Cristo, del cual todo el cuerpo, coordenado y unido por todos los ligamentos en virtud del apoyo, según la actividad propia de cada miembro, obra del crecimiento del cuerpo en orden a su edificación en el amor. Renovarse en Cristo despojándose del hombre viejo. Os digo pues esto y os exhorto en el Señor que no andéis ya como andan los gentiles conforme a la vanidad de sus pensamientos, que tienen su razón oscurecida, apartados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos a causa del endurecimiento de su corazón, los cuales, habiéndose hecho insensibles, se entregaron a la impureza para obrar con avidez toda suerte de disoluciones. Pero vosotros no es así como habéis aprendido de Cristo, pues sí, verdaderamente de él oísteis hablar y fuisteis instruidos en la verdad de Jesús, debéis despojaros por lo que mira a vuestro pasado del hombre viejo que se corrompe según los deseos depravados del error, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y revestiros del hombre nuevo, el creado según Dios en justicia y santidad verdadera. Evitar la mentira, la ira, el hurto, las malas palabras, por esto renunciando a la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, repito. Airaos, sí, pero no pequéis, el sol no se ponga sobre vuestra ira y no deis lugar al diablo. El que robaba ya no robe más, antes bien trabaje obrando con sus propias manos lo que es bueno, a fin de tener que dar a los necesitados, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena y propia para edificación, a fin de hacer bien a los que os oyen, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Desterrad de en medio de vosotros toda amargura, ira, indignación, gritería y demás la maledicencia, con toda clase de maldad. Sed por el contrario bondadosos los unos para con los otros, compasivos, perdonaos mutuamente, como Dios os ha perdonado en Cristo. Ejemplo de Cristo, sed pues imitadores de Dios como hijos muy amados. Vivid en el amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros a Dios en oblación y sacrificio de agradable olor. Huida de la impureza, en lo que se refiere a la fornicación y a toda clase de impureza o avaricia, que ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, groserías o bajezas, cosas que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Porque tened bien entendido que ningún fornicario o impuro o avaro, que es lo mismo que culto de ídolos, no ha de heredar el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanos discursos, pues por estas cosas vendrá la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No tengáis pues parte alguna con ellos. La conducta de los hijos de Dios. Erais en efecto en otro tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor.
Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en la bondad, en la justicia y en la verdad, juzgando por experiencia qué es lo que agrada al Señor, y no toméis parte con ellos en las obras infructuosas de las tinieblas. Por el contrario, condenadlas abiertamente, porque las cosas que ellos hacen en secreto de vergüenza decirlas, y todas estas cosas, una vez manifestadas por la luz, son reprendidas, y todo lo que es manifiesto es luz. Por lo que está dicho, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Prudencia y sobriedad. Mirad pues con diligencia cómo andáis, que no sea como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por consiguiente, no seáis insensatos, sino procurad conocer cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con el vino, pues en él está la lujuria, sino sed llenos del Espíritu, hablando unos a los otros en salmos, en himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al que es Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, siendo sumisos igualmente unos a otros en el temor de Cristo. Deberes recíprocos de los casados. Las mujeres sean sumisas a sus maridos como si fuese el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la Iglesia, cuerpo suyo, del cual Él es el Salvador. Mas así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres lo deben estar a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó él mismo por ella, con el fin de santificarla y purificándola en el bautismo del agua con la palabra que la acompaña, para presentar ante sí mismo esta su iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben también amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie odia jamás su propia carne, sino por el contrario, la alimenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por este motivo el hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y a los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, mas yo lo digo en orden a Cristo y a la Iglesia. Mas por lo que a vosotros toca, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer reverencie a su vez al marido. Deberes de los hijos y de los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seáis felices y tengáis larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos a la ira, sino criadlos en la disciplina y en la corrección del Señor. Deberes de los siervos y de los amos. Siervos, obedeced a vuestros amos temporales con el temor y respeto, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviéndoles únicamente cuando os ven como para agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad del Señor, sirviéndoles de buena gana como si fuera al Señor y no a hombres, considerando que a cada uno retribuirá el Señor todo el bien que hiciere, sea esclavo, sea libre, y vosotros haced con ellos las mismas cosas, dejándoos de amenazas, considerando que el Señor suyo y vuestro está en los cielos, y para él no hay acepción de personas. Epílogo. Las armas del cristiano. En definitiva, confortaos en el Señor y en la fuerza de su poder.
revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos que andan por los aires. Por esto recibid la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y ser perfectos en todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y revestidos con la coraza de la justicia, y teniendo calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Empuñad en todas las ocasiones el escudo de la fe, con el cual podáis inutilizar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda clase de oraciones y súplicas, y velando a este fin con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, para que me sean dadas las palabras aptas cuando abro mi boca para anunciar con valentía el misterio de Cristo, del cual soy su embajador prisionero, de modo que me atreva a hablar libremente de él como conviene. Misión de Tíquico. Y para que sepáis también vosotros cuanto a mí se refiere y lo que yo hago, os lo daré a conocer todo. Tíquico, el hermano muy amado y fiel ministro en el Señor, a quien envió a vosotros para esto mismo, para que tengáis noticias de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Salutación final. La paz y la caridad, así como la fe, sea concedida a los hermanos de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo de un modo incorruptible. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la carta a los Efesios. Ahora continuamos y os traigo el prólogo de la carta a los Filipenses. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Filipos y su evangelización. La ciudad está situada en la parte norte del mar Egeo, en los confines de Macedonia y Tracia. Debe su nombre a Filipo, padre de Alejandro Magno, que la conquistó el año 360 a.C. El año 167 fue sometida a los romanos en su segundo viaje, después de recorrer San Pablo las comunidades fundadas. En el primero llegó a Troade. Allí tuvo la visión del joven macedonio que le rogó se dirigiese a su patria. Viendo en ello la voluntad de Dios, zarpó de Troade y se encaminó a Filipos, cuya evangelización, descrita con sus pormenores en el capítulo 16 de los Hechos, constituyó la primera conquista del apóstol en tierras de Europa. Ocasión y finalidad de la carta. Al tener los filipenses noticia de la prisión del apóstol, enviaron a Epafrodito con los oportunos socorros y el encargo de atenderle en todo, pero éste enfermó tan gravemente que estuvo a punto de morir. Restablecido de su enfermedad, el apóstol le envía a Filipos para que con su presencia consuele a los fieles de la ciudad, atribulados por la gravedad de aquella. Por él les envía esta carta, que escribe en la primera prisión romana por los años 62 y 63, en que manifiesta a los filipenses el agradecimiento por su solicitud para con el prisionero de Cristo.
les exhorta a permanecer firmes en el camino comenzado y crecer en la perfección cristiana, sobre todo en la humildad, abnegación y caridad a imitación de Cristo, y les pone en guardia frente a los falsos doctores que pueden corromper la fe. Carácter y división de la carta. Más que un tratado dogmático moral, viene a ser una conversación íntima de un padre con sus hijos, en que aquel se goza y congratula de la perseverancia de sus fieles y desahoga toda la ternura de su corazón a la vez que los anima y exhorta a perfeccionarse cada vez más. En el escrito en que mejor aparece el carácter personal de San Pablo y el profundo afecto que profesaba a sus fieles. No obstante, el carácter familiar de la carta, al proponer a Cristo como modelo de humildad y abnegación, escribe una de las páginas más densas y sublimes de su Cristología. Comienza con una introducción, sigue el cuerpo de la carta, con noticias sobre él y sus colaboradores, exhortaciones a la práctica de las virtudes y recomendaciones en torno a la alegría y la paz. Concluye con un epílogo. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo. Ahora vamos con dicha carta. A los filipenses. Saludo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros. Acción de gracias y súplicas. ¿Cuántas veces me acuerdo de vosotros doy gracias a mi Dios, haciendo súplicas siempre en todas mis oraciones por vosotros con alegría, por vuestra participación en el progreso del Evangelio desde el primer día hasta ahora, persuadido de quien comenzó en vosotros la buena obra la llevará a feliz término para el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y consolidación del Evangelio, sois todos partícipes de mi gracia. Dios me es testigo de cuantos añoro en las entrañas de Cristo Jesús, y le suplico que vuestra caridad crezca cada día más en conocimiento y toda inteligencia, para que sepáis discernir lo más perfecto a fin de que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Sentimientos del prisionero de Cristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han sido pido perdón y corrijo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han ocurrido han venido a favorecer el progreso del Evangelio hasta el punto de que en el pretorio y en todo lugar es notorio que llevo las cadenas por Cristo. Perdón, repito, el punto de que en el pretorio y en todo lugar es notorio que llevo las cadenas por Cristo, y la mayoría de los hermanos, alentados en el Señor por mis cadenas, se muestran más intrépidos anunciando sin temor la palabra de Dios. Cierto que algunos predican a Cristo por espíritu de envidia y competencia, pero otros lo hacen con recta intención. Estos movidos por la caridad, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Aquellos por rivalidad predican a Cristo creyendo que añaden tribulación a mis cadenas. Pero al fin y al cabo, ¿qué importa?
De cualquier manera que Cristo sea anunciado hipócrita o sinceramente, yo me alegro y me alegraré, pues sé que esto redundará en proyecto mío por vuestra oración y la asistencia del Espíritu de Jesucristo. Conforme a mi viva esperanza, confío que en nada seré confundido, sino que con toda seguridad, como siempre también ahora Jesucristo será glorificado en mi cuerpo, sea por la vida, sea por la muerte, pues para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y si bien el continuar viviendo es para mi fruto de apostolado, no sé qué elegir, me siento apremiado por ambas partes. Por un anhelo la muerte para estar con Cristo, lo que es mejor para mí. Por otro lado, continuar viviendo, lo que juzgo más necesario para vosotros. Persuadido estoy de que me quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, a fin de que vuestra gloria crezca en Cristo Jesús por mí con mi segunda ida a vosotros. Vida digna frente a los enemigos. Os ruego sobre todo que viváis una vida digna del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya y lo vea, sea que ausente lo oiga, perseveréis firmes en un mismo espíritu, luchando con una sola alma por la fe del Evangelio, sin dejaros intimidar en lo más mínimo ante vuestros adversarios, lo que para ellos es señal de perdición, lo que es en cambio para vosotros de salvación, y esto por obra de Dios, pues a vosotros ha sido otorgada la gracia no sólo de creer en Cristo, sino también de padecer por Él, teniendo que sostener el mismo combate que antes visteis en mí y ahora oís de mí. Recomendación de la caridad y humildad. Si pues hay entre vosotros algún poder de consolar en Cristo, si algún fruto confortador de caridad, si alguna comunión de espíritu, si entrañas de misericordia, llenadme de gozo, teniendo todos un mismo pensar, una misma caridad, una sola alma y unos mismos sentimientos. No hagáis cosa alguna por espíritu de rivalidad o vanagloria, antes llevados de la humildad, tened a los demás por superiores a vosotros, preocupándoos no solo de vuestras cosas, sino también de las cosas de los demás. Cristo, impresionante ejemplo de abnegación. Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres celestiales, los de la tierra y los infernales, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vida ejemplarmente cristiana. Así pues, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo durante mi presencia, sino también, y mucho más mientras estuve ausente, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, pues es Dios el que obra en vosotros el querer y el obrar conforme a su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprochables y sin malicia, hijos de Dios, irreprensibles en medio de esta generación perversa y descarriada, en medio de la cual brilláis como astros en el universo,
manteniendo firme la palabra de vida de modo que pueda gloriarme en el día de Cristo de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque tuviera que derramar mi sangre como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo con todos vosotros. Alegraos también vosotros de esto mismo y congratulaos conmigo. Elogio de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que también yo me sienta reconfortado al tener noticias de vosotros, pues a nadie tengo de tan idénticos sentimientos conmigo que tan sinceramente se preocupe de vuestras cosas, pues todos buscan sus intereses personales, no los de Jesucristo. Vosotros conocéis su probada virtud, que como un hijo con su padre se ha conducido conmigo en la causa del Evangelio. A este pienso enviaros tan pronto como pueda entrever el resultado de mi causa, y espero en el Señor que yo mismo iré pronto. Epafrodito vuelve a Filipos. Entre tanto he juzgado necesario enviaros a Epafrodito, nuestro hermano, colaborador y compañero de fatigas, enviado vuestro con el encargo de socorrerme en mis necesidades, pues está deseando veros a todos vosotros y siente profunda inquietud porque sabe que llegó a vosotros la noticia de su enfermedad. Cierto que enfermo y estuvo a las puertas de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviese yo tristeza sobre tristeza. Por ello os lo envío más prontamente, a fin de que viéndole de nuevo os gocéis y yo me sienta aliviado en mi tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en honor a tales personas, que por la obra de Cristo estuvo a punto de morir, habiendo puesto en peligro su vida para proporcionarme en vuestra ausencia los servicios que vosotros no me podíais prestar. Advertencia respecto de los judaizantes. Por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor. No me resulta molesto escribiros las mismas cosas, y a vosotros os es útil. Cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los de la circuncisión. La verdadera circuncisión somos nosotros, los que le damos culto, llevados del Espíritu de Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Si bien yo podría poner mi confianza en la carne, si alguno cree poder confiar en la carne, más podría yo. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreas. Hijo de hebreos. Y por lo que a la ley se refiere, tariseo, por el celo de ella, perseguidor de la Iglesia en cuanto a la justicia que viene del cumplimiento de la ley, irreprensible. Pablo lo ha sacrificado todo por Cristo, pero cuántas cosas tuve entonces por ventaja, las juzgo ahora daño por Cristo. Más aún todo lo tengo por daño ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas y las tengo por basura, por ganar a Cristo y encontrarme en Él, no en posesión de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que
se obtiene por la fe en Cristo, la justicia de Dios que se funda en la fe a fin de conocerle a Él y la virtud de su resurrección y la participación en sus padecimientos, configurándome a su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos. El apóstol se esfuerza por conseguir la perfección. No quiero decir con esto que haya alcanzado ya la perfección, sino que corro tras ella con la pretensión de darle alcance por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no creo haberle alcanzado ya, de una cosa me ocupo, olvidando lo que queda atrás, me lanzo en persecución de lo que está delante. Corro hacia la meta, hacia la vocación celeste de Dios en Cristo Jesús. Así pues, cuantos somos perfectos, sintamos de este modo, y si alguno siente de otra manera, Dios os iluminará este propósito. De cualquier modo, en la meta que hubiésemos alcanzado, perseveremos firmes. La imitación de Pablo, somos ciudadanos del cielo. Sed, hermanos, todos a una imitadores míos y observad a los que se conducen conforme al modelo que tenéis en nosotros, pues andan muchos entre vosotros de quienes muchas veces os dije y tengo ahora que repetiros con lágrimas en los ojos que son enemigos de la cruz de Cristo, su fin será la perdición, su Dios en su vientre, su gloria, lo que los deshonra, teniendo puesto su corazón en las cosas de la tierra, nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo lleno de miserias conforme a su cuerpo glorioso por virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Así pues, hermanos míos, amadísimos, mi alegría y mi corona, permaneced firmes en el Señor, muy amados. La alegría y la paz ruego a Evodía y Sintique que tengan unos mismos sentimientos en el Señor. Y a ti, leal compañero, te ruego prestes tu ayuda a estas que han trabajado mucho en el Evangelio conmigo y con Clemente y demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Alegraos en el Señor siempre, lo repito, alegraos, que vuestra benignidad sea notoria a todos los hombres. El Señor está cerca, no os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y plegaria presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, considerad cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de buena fama, de virtuoso, de laudable, y practicar lo que habéis aprendido y recibido, lo que habéis oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con vosotros. Agradecimiento de Pablo a los filipenses. He sentido una gran alegría en el Señor, porque habéis reavivado vuestros sentimientos por mí. Vosotros los sentíais, pero no me habíais tenido ocasión de manifestarlos. No digo esto inducido por mi indigencia, pues he aprendido a contentarme con mi suerte. Sé carecer de lo necesario y vivir en la abundancia. Estoy enseñado a todas y cada una de estas cosas, a sentirme harto y a tener hambre, a nadar en la abundancia y a experimentar estrecheces. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Habéis hecho bien. Sin embargo, al haceros cargo de mi tribulación, sabéis muy bien vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia,
Ninguna iglesia tuvo conmigo cuenta de dado y recibido a no ser vosotros solos, pues ya en Tesalónica me enviasteis una y otra vez con que atender a mi necesidad no es que busque el don, lo que busco es que se acreciente el fruto que redunda en favor vuestro. Tengo cuanto podía necesitar y más todavía sobreabundo después de haber recibido de Epafrodito vuestros socorros, ofrenda de suave olor, sacrificio grato, agradable a Dios. Mi Dios a su vez proveerá colmadamente a vuestra indigencia, según sus riquezas gloriosamente en Cristo Jesús. A Dios y Padre nuestro la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Epílogo, saludos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Os saludan los hermanos que están conmigo. Os saludan todos los santos, en especial los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la carta a los filipenses. Ahora continuamos con el prólogo de la carta a los colosenses. Bueno, amigas y amigos, continuamos, como os he dicho, con el prólogo de la carta a los colosenses. Primero, destinatarios, Iglesia de Colosas. Colosas era una ciudad de Frigia, a unos 200 kilómetros de Éfeso y no lejos de Laodicea. Esta ciudad, alabada por Heródoto y Jenofonte por su opulencia y esplendor, según la historia, en tiempo de San Pablo, ya había perdido tal preponderancia. La iglesia de Colosas no fue fundada directamente por San Pablo, sino por un discípulo suyo llamado Epafras, natural de Colosas, y que fue a Éfeso para oír a San Pablo, donde se convirtió y luego regresó a su patria, iniciando su campaña evangelizadora por las ciudades de la margen derecha del río Lico. Aquella comunidad de Colosas era predominantemente gentil. Segundo, autor. Esta carta, que guarda cierta semejanza con la de los Efesios, sin duda por haber sido escrita en el mismo tiempo, la escribió San Pablo estando en la prisión de Roma. Nadie ha negado la autenticidad paulina hasta el siglo pasado por los protestantes, apoyados en su semejanza con la carta a los Efesios, en el estilo y en su doctrina. Mas estas no son razones de valor, ya que todo nos habla de su autenticidad. Los mismos criterios internos están a favor de San Pablo hasta leer el encabezamiento de la carta y examinar su doctrina, que es la misma fundamentalmente enseñada por el apóstol en las demás cartas, y sobre todo los criterios externos de toda la tradición que se manifiestan unánimes desde los padres apostólicos hasta los herejes Marción, Valentiniano y otros que afirman expresamente su autenticidad. Tercero, ocasión y finalidad.
Epafras visitó a San Pablo cuando éste se hallaba prisionero en Roma y le dio noticias de su iglesia en Colosas, la cual se veía invadida de doctrinas malsanas que amenazaban la pureza de la fe y de la práctica cristiana. Los falsos doctores, además de ser partidarios de ciertas prácticas legales, especialmente de las fiestas y los sábados, y distinción de manjares puros e impuros, interponían entre Dios y el hombre la jerarquía de los ángeles como mediadores con detrimento de la mediación única y verdadera que es la de Cristo, y con este motivo San Pablo exalta en esta carta la primacia absoluta de Cristo como principio y fin de la creación, como jefe de la Iglesia, que es su cuerpo, su mediación única y universal que por la sangre vertida sobre la cruz reconcilia y pacifica todas las cosas, y con ese motivo les inculca a su vez la práctica de las virtudes cristianas. Cuarto, contenido de la carta. Después de una introducción con el saludo y acción de gracia consabido, podemos dividir la carta en dos partes. Primero, dogmática, y en ella nos habla de la excelencia de Cristo, sea de supereminencia sobre todo ser creado, como creador, conservador y redentor, pues Él es antes que todas las cosas y en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia y solamente Cristo es el fundamento sólido del edificio espiritual. Los colosenses deben vivir prevenidos contra los falsos doctores. Segundo, moral. Esta parte nos habla de la nueva vida del cristianismo que debe ser una vida unida a Cristo resucitado, y esta vida exige que se rompa completamente con los pecados del paganismo y es vínculo de perfección. Y termina con normas directivas para los diversos estados de vida y saludos. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el prólogo. Ahora empieza la carta en sí. Saludo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos y fieles hermanos en Cristo residentes en Colosas. La gracia y la paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre porque estamos informados de vuestra fe en Jesucristo y del amor fraternal que sentís hacia todos los santos por la esperanza que tenéis depositada en los cielos, de la que previamente habéis tenido noticias por la verdadera palabra del Evangelio, que os ha llegado. Así también ha sucedido entre vosotros desde el día en que oísteis y llegasteis a conocer la gracia de Dios en la verdad, conforme la aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, que es por nuestra intervención fiel ministro de Cristo, quien también nos ha dado a conocer manifiestamente vuestra caridad en el Espíritu. Oración por el progreso espiritual de los colosenses.
Por este motivo, igualmente, nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de rogar y pedir por vosotros para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y os comportéis de una manera digna del Señor, intentando complacerle en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todas las virtudes por el poder de su gloria, para así soportar todo con alegría y magnanimidad, dando gracias al mismo tiempo a Dios, que nos ha invitado y hecho partícipes de la herencia de los santos en la gloria, quien nos rescató del poder de las tinieblas y nos transportó al reino de Hijo de su amor. Y nos transportó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y remisión de los pecados. El misterio de Cristo, excelencia de la persona de Cristo. En la creación del mundo, el cual es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque por él mismo fueron creadas todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra, lo invisible y lo visible, tanto los tronos como las dominaciones, los principados como las potestades, absolutamente todo fue creado por él y para él, y él mismo existe antes que todas las cosas y todas en él subsisten. En la Iglesia. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, siendo el principio primogénito entre los mortales, para así ocupar el mismo puesto entre todas las cosas, ya que en él quiso el Padre que habitase toda la plenitud. En la obra de reconciliación, y quiso también por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, pacificándolas por la sangre de su cruz. Y a vosotros, que fuisteis un día extraños y enemigos en vuestra mente, a causa de las malas obras, ahora en fin os reconcilio completamente en el cuerpo de su carne por la muerte, para presentaros limpios e inmaculados e irreprensibles ante su presencia, siempre que al menos perseveréis sólidamente asegurados en la fe y estables e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, el que ha de ser predicado a toda criatura que está bajo los cielos, y del que yo, Pablo, he sido elegido ministro, la obra de Cristo y los sufrimientos del apóstol. Ahora me complazco en mis padecimientos por vosotros, y en compensación completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la que fui hecho ministro según la misión que Dios me dio para bien vuestro, con el fin de dar cumplimiento a su mensaje divino, el misterio oculto desde los siglos y desde las generaciones, y ahora revelado a sus santos, a quienes quiso Dios descubrir cuál es la riqueza de la creencia de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo entre vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestan. Pido perdón, repito, amonestando e instruyendo a todos los hombres en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Jesucristo, con miras a lo cual me fatigo luchando mediante su acción que obra poderosamente en mí. Solicitud por los fieles. Quiero pues que sepáis que intenta lucha
Quintensa, pido perdón, repito. Quiero pues que sepáis que intensa lucha soportó por vosotros y por los que residen en la Odisea y por cuantos no han visto mi rostro en carne, para que sean consolados sus corazones, siendo formados en la caridad y en toda riqueza de la plenitud de la inteligencia para llegar al conocimiento del misterio de Dios que es Cristo, en el que se encuentran ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Advertencias sobre las falsas doctrinas. Y digo esto para que nadie os engañe con razonamientos falsos. Y aunque corporalmente me hallo ausente, no obstante en espíritu me encuentro en vuestra compañía, complaciéndome al ver la disposición inquebrantable de vuestra fe en Cristo. Por consiguiente, como acogisteis al Señor Jesucristo, convivid en Él, arraigados y reedificados en Él y confirmados en la fe conforme fuisteis instruidos, sobreabundando en ella en acción de gracias. Mirad que nadie os seduzca mediante la filosofía y vano artificio según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y en Él estáis llenos vosotros, Él que es la cabeza de todo principado y potestad, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión hecha no por la mano del hombre, en Él, despojamiento del cuerpo de la carne, sino con la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, donde asimismo fuisteis resucitados con Él por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos, y a vosotros que estabais muertos por vuestras faltas y por la incircuncisión de vuestra carne, os volvió a dar la vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta contra nosotros, la que por sus decretos no era adversa, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los expuso a la pública irrisión, triunfando de ellos en la cruz. El falso ascetismo. Por consiguiente, que nadie os juzgue por las comidas o bebidas o por la participación en las fiestas, novilunios o sábados. Lo que representa una sombra del futuro cuyo fundamento es Cristo. Que nadie con simulada humildad oculto de ángeles os niegue el promedio de la victoria metiéndose en cosas que no ha visto, presumiendo vanamente a la luz de su inteligencia carnal, y particularmente no adhiriéndose a la cabeza por la que todo el cuerpo sustentado y ligados por las articulaciones y coyunturas aumenta su crecimiento en Dios. Si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a los mismos? No tomes, no gustes, no toques, no son cosas que llegan a destruirse por el uso conforme a las ordenanzas e instrucciones de los hombres, las cuales implican presunción de sabiduría por lo que mira a la falsa piedad, humildad y abandono del cuerpo, ni son de mérito alguno porque solo tienden al placer de la carne. Normas a los cristianos. Vida nueva en Cristo.
Por consiguiente, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Deleitaos en lo de arriba, no en las cosas de la tierra. Realmente moristeis y vuestra vida permanece oculta con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, el que es vuestra vida, entonces vosotros también apareceréis con Él en la gloria. Huida de los vicios antiguos. Así pues, dejad muertos vuestros miembros a las cosas terrestres, a las fornicaciones, a la impureza, a las pasiones, al apetito desordenado y a la codicia, que es culto de los ídolos, acciones por las que sobreviene la ira divina sobre los hijos de la incredulidad, conforme a las que en un tiempo también condujisteis cuando vivíais sumidos en ellas. Mas ahora desechad vosotros también totalmente la ira, el rencor, la malicia, la blasfemia, la obscena conversación de vuestra boca. No viváis mutuamente engañados, sino despojados del hombre viejo con todas sus malas acciones, y revestíos del nuevo, que sucesivamente se renueva hasta adquirir el pleno conocimiento conforme a la imagen del que lo ha creado, en el que no cabe distinción entre griego y judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, siervo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Las virtudes cristianas. Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de un corazón compasivo, bondadoso, humilde, manso, magnánimo, sobrellevándoos, perdonándoos mutuamente cuantas veces alguno tuviese motivo de queja contra otro. Del mismo modo que el Señor os perdonó, así también vosotros debéis perdonaros. Pero ante todo revestíos de caridad, que es el lazo de la perfección. Igualmente la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en la que fuisteis llamados para construir un cuerpo único, y sed agradecidos. La palabra de Cristo viva ricamente entre vosotros, enseñándoos y amonestándoos mutuamente por medio de toda sabiduría, con salmos, himnos, cánticos divinos, cantando y complaciendo en vuestros corazones a Dios, y todo cuanto de palabra u obra realicéis, hacedlo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por su intercesión a Dios Padre. Los deberes familiares. Mujeres, estad sumisas a vuestros maridos, como conviene en lo que mira el Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no os irritéis contra ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto place al Señor. Padres, no excitéis a ira a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, someteos en todo a vuestros amos de la tierra, no con sumisión fingida como si trataseis de complacer a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Cuando hagáis, hacedlo con gusto, como si sirvieseis al Señor, no a los hombres, reconociendo que recibiréis en cambio el pago de la herencia. Servís a Cristo el Señor. El ofensor recibirá en pago el castigo de su ofensa, pues en Dios no hay acepción de personas. Oración y prudencia. Amos, practicad la justicia y equidad con los siervos, puesto que sabéis que también vosotros tenéis a vuestro Señor en el cielo.
Perseverad en la oración, velando durante ella y con acción de gracias, orando también a la vez por nosotros, a fin de que Dios nos abra la puerta de la palabra para revelar el misterio de Cristo, por el que también estoy encadenado, y manifestarlo a los gentiles, buscando la ocasión favorable. Portaos sabiamente con los de afuera, aprovechando las ocasiones propicias. Sea siempre vuestra conversación agradable, sazonada con la sal de la gracia, de modo que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Misión de Tíquico. Tíquico, el hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor, os pondrá al corriente de todas mis cosas, a quien os envío con esta finalidad, para que os informéis de nuestra misión y aliente vuestros corazones, en compañía de Onésimo, vuestro fiel y amado hermano. Os informará de todo cuanto aquí llevamos a cabo. Saludos finales. Os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, de quien recibisteis instrucciones. Si recurre a vosotros, acogedle. Y Jesús, el llamado justo, de los que son de la circuncisión. Estos son mis únicos colaboradores en el reino de Dios. Ellos me sirvieron de consuelo. Os saluda Epafras, vuestro compatriota, siervo de Jesucristo, que continuamente se esfuerza suplicando por vosotros, para que os mantengáis perfectos y colmados de toda voluntad de Dios. Y certifico de él que tiene un trabajo improbo por vosotros, por los de Laodicea y por los de Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Dimas. Saludad a los hermanos de Laodicea y a Ninfa, y a la iglesia que se concentra en su casa. Y cuando fuere leída la carta entre vosotros, procurad que también sea leída en la iglesia de Laodicea, e igualmente también vosotros leáis la escrita a Laodicea. Y decid a Arquipo: procura cumplir el mismo ministerio que recibiste en el Señor. El saludo os lo pongo con mi propia mano, la de Pablo. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el final de la carta a los colosenses. Ahora proseguimos y os traigo el prólogo de la primera carta a los tesalonicenses. Os traigo el prólogo, que dice así: la comunidad cristiana de Tesalónica. Tesalónica, la Salónica actual, capital de la provincia romana de Macedonia, era una ciudad griega situada en el mar Egeo. Su población estaba formada en su mayor parte por griegos, junto con una numerosa colonia romana y un grupo bastante importante de judíos. Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje apostólico hacia el año 51. Según su costumbre, predicó primero a los judíos en la sinagoga, después extendió su actividad a los gentiles. Gran número de estos aceptaron la fe, de los judíos solo unos pocos. Los demás se amotinaron contra él, obligándole a abandonar la ciudad. La nueva cristiandad quedaba sola en medio de la persecución
y con una instrucción no muy profunda. Segundo, temas de las cartas. Son las dos primeras cartas de San Pablo y los primeros escritos del Nuevo Testamento. Fueron escritas en Corinto por los años 51 y 52. Su nota predominante es el aspecto eminentemente práctico y familiar. La forma literaria es intuitiva y gráfica. Su importancia temática se centra en torno al oscuro problema de la parusia, o sea, la venida gloriosa del Señor al fin de los tiempos, sin llegar a formar una síntesis completa de esta cuestión. Nos dan la mayor información que sobre ella poseemos en todo el Nuevo Testamento. Por la narración evangélica sabemos que el tiempo de la parusia es incierto. San Pablo añade que antes deben tener lugar dos grandes acontecimientos: la apostasia universal y la venida del anticristo. En consecuencia, no es inminente, como creían algunos cristianos de Tesalónica. Desde el punto de vista histórico son muy interesantes. Constituyen el primer autorretrato de la personalidad extraordinaria de San Pablo y al mismo tiempo nos dan una imagen sencilla pero clara de una cristiandad naciente con sus encantos, su fe ardorosa, sus dificultades y sus luchas. Tercero, la primera carta. Preocupado Pablo por la suerte de los cristianos de Tesalónica, intenta varias veces volver a verlos. Frustrados estos intentos, envía desde Atenas a Timoteo. A su regreso, Timoteo lo encuentra en Corinto. El informe de este es en general alentador. Los cristianos se mantienen firmes en la fe y guardan un afectuoso recuerdo del apóstol. Pero en la comunidad hay algunas deficiencias, un estado de agitación provocado por algunos que rehuían el trabajo siendo una carga para la comunidad. Además, un gran sector de esta estaba profundamente preocupado por la suerte de los hermanos difuntos en el día de la parusia. A esta situación responde la carta. Pablo da gracias a Dios por la fe heroica de los tesalonicenses, les agradece su recuerdo y les recuerda su apostolado entre ellos, alentándolos a seguir viviendo dignamente su vocación cristiana. Les exhorta a vivir una vida de santidad, de caridad y de trabajo en la concordia mutua y en la obediencia a los superiores. Y en cuanto a la suerte de los difuntos, los tranquiliza con esta doctrina grandemente esperanzadora. El cristiano debe afligirse ante la muerte, pero no a la manera del gentil. Aquel es el hombre de la esperanza, este no. En el gran día de la venida del Señor, los muertos en Cristo, esto es, en la unión con Él, resucitarán gloriosos y junto con los cristianos vivos irán al encuentro gozoso del Señor para vivir con Él eternamente. Pero en todo tiempo la vida del cristiano como hijo de la luz debe ser una vida de vigilancia, porque el tiempo preciso de la venida del Señor es incierto. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes para que la plataforma de YouTube comparta mis vídeos entre más personas.
En la parte de abajo tenéis los comentarios. Siempre es agradable leer comentarios positivos, me levantan el ánimo. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.